Bien, dándole continuidad a los procedimientos para determinar el patrón de remachado de una reparación estructural, tenemos entonces que lo primero que debemos hacer es calcular la distancia de borde de la línea de remache, de la primera línea de remache. La distancia de borde no es más que la distancia que hay entre el borde de la lámina que vamos a remachar y las líneas de remache. Si es un rectángulo, vamos a tener que entonces calcular eh, esa distancia alrededor de todo el borde, de todo el ancho y largo del remache. Esa distancia generalmente es de 2 a 2 veces y medio el diámetro del remache. No puede ser menor a 2 veces el diámetro porque quedaría muy cerca del borde y eso debilitaría la lámina. Igualmente es importante destacar que las esquinas de las láminas de remache no deben quedar agudas, deben ser redondeadas con una línea. Por otro lado, el paso del remache recomendado es, el mínimo es de 3 veces el diámetro del remache y el máximo es de 10 veces el diámetro del remache. El paso del remache es la distancia que hay entre un remache y otro, entre el centro de un remache y otro. Cuando nosotros hacemos los agujeros en las láminas, marcamos con un centro punto y un golpe sólido, marcamos ese punto. La distancia que hay entre ese punto del marcaje con el centro punto, valga la redundancia, al otro es el paso del remache. Lo recomendado es 4 a 8 veces el diámetro. Inclusive en algunos textos van a encontrar que recomiendan un paso de remache de 6 a 8 veces el diámetro del remache. Ok, igualmente el paso que mencionamos anteriormente en la lámina anterior es el paso nominal o paso normal de remache. Hay otro paso que es el paso transversal, que es cuando trabajamos con 2 o más hileras de remache. Generalmente el paso transversal se utiliza es cuando trabajamos con 3 hileras de remache. Generalmente cuando utilizamos 2 hileras de remache, los remaches quedan paralelos uno del otro. Sin embargo, pudiera ser un paso transversal donde hay una inclinación o el remache de la siguiente línea queda entre el centro de los dos remaches. La distancia que hay entre la primera línea y la segunda línea es lo que se conoce entonces como paso transversal y generalmente se utiliza un 75% del paso normal de remache. Es decir, si yo entre este punto, entre este remache y entre este otro, tengo una distancia de 4 veces el diámetro, la distancia que va a haber entre línea y línea de remache, siendo el 75%, va a ser de 3 veces el diámetro del remache. Esa es la forma general para calcular el paso transversal de una hilera de remache. Podemos ver aquí en una reparación estructural tipo empalme, de forma de empalme tipo sábana, donde podemos ver que el patrón de remachado común que utilizamos es de 4 veces el diámetro entre remache y remache. Y la distancia al borde de la hilera de remache es 2 veces el diámetro del remache. Igualmente, en una reparación con líneas múltiples de remache, se colocan a un 75% del paso normal de remache. En este caso estamos utilizando un paso de 3 veces el diámetro y una distancia al borde de 2 veces el diámetro del remache.
Ok, hagamos un ejercicio entonces. El mismo ejercicio que aparece en el examen. Vamos a resolverlo. Dice, determina el patrón de remachado, así como la cantidad de remaches, diámetro y largo del remache utilizado en un empalme tipo sábana de 12 pulgadas de largo, de una sola y dos hileras de remache al patrón de 3 de un espesor de 51 milésimas de pulgada. Los datos que tenemos entonces es la lámina 2024 de 3, que esto nos va a determinar el tipo de remache que vamos a utilizar. Cuando estamos hablando generalmente entonces un remache 21-17 o 20-17 que sea adecuado a la tensión que va a soportar al corte ese remache en esta lámina. El espesor 51 milésimas de pulgada y la longitud del empalme 12 pulgadas. Pudiéramos hacer este esquema de lo que va a ser la reparación estructural. Tenemos una lámina sobrepuesta sobre la otra con la distancia o el largo del empalme de 12 pulgadas y un espesor de lámina de 51 milésimas. Este es el espesor de una lámina. Tenemos que saber entonces que el espesor total, la longitud de agarre del remache va a ser el doble de 51 milésimas porque hay dos láminas unidas. Es decir, 102 milésimas de pulgada. Bien, procedemos a hacer el cálculo del diámetro del remache. Tenemos la ecuación que dice que el diámetro es igual al espesor por 3. El espesor de la lámina es 51 milésimas de pulgada por 3 da 153 milésimas de pulgada. Al hacer la transformación de estas milésimas de pulgada a fracciones, vamos a obtener que D es igual a 5,32 avos de pulgada. Ese es el diámetro del remache que voy a utilizar. Para proceder a calcular el largo del remache, debo tomar en consideración el espesor total de agarre o la longitud total de agarre de la lámina, que será el espesor multiplicado por 2 porque hay dos láminas. Entonces tengo que la longitud es igual a E más un medio por D, donde E es 51 milésimas por 2 es 102 milésimas, más un medio por 156 milésimas de pulgada, que es el resultado de dividir 5 entre 32. No es 153 milésimas porque al final, como no existe un remache con esta dimensión, yo busco y transformo al remache en fracción de pulgada que está por encima de esta medida, y es 532. 532 es igual a 156 milésimas. La diferencia es mínima, es apenas 3 milésimas de pulgada. Entonces, al resolver esta ecuación, obtengo que la longitud del remache es 336 milésimas de pulgada. Eso lo transformo a fracciones de pulgada y eso me da 11,32 avos de pulgada. Como este remache no lo consigo en la forma comercial, no voy a conseguir un remache de 11,32, lo llevo a la medida inmediata superior, que es un remache de 3/8 de pulgada de longitud. Ok, utilizando la tabla que aparece en la presentación, vamos a tener que para una lámina, un revestimiento con espesor de 51 milésimas de pulgada y un diámetro de remache de 5,32, al yo cruzar estos dos parámetros, voy a obtener 6,4. Este 6,4 significa que por una pulgada yo debo colocar 6,4 remache por pulgada. Ahora bien,
esta tabla me da una información y me dice que para ajustes de lámina de solape se puede usar el 75% del número mostrado. Quiere decir que a este 6.4 yo le saco el 75%. Entonces, sacando el 75%, la cantidad de remache que tengo es 6,4 por 75 igual a 4.8 remaches por pulgada. Eso me da en una estructura en una longitud de empalme de 12 pulgadas, me da 57,6 remaches. Por supuesto lo redondeo a 58 remaches. En este caso, la distancia del borde va a ser de 5,16, que es 2 veces el diámetro del remache, igual a 0,313 milésimas de pulgada. Cuando simplemente esto lo saco multiplicando el diámetro del remache por 2. El paso de remache va a ser 4 veces el diámetro del remache, en este caso 5 octavos, que es lo mismo que 625 milésimas de pulgada. La distribución de los remaches vamos a distribuirlo en 3 hileras. ¿Por qué en 3 hileras? Porque cuando yo saco la cuenta y distribuyo mi cantidad de remaches en una sola línea, me voy a dar cuenta que me paso de las 12 pulgadas de longitud, que lo vamos a ver a continuación en un gráfico que les voy a mostrar. Me paso de las 12 pulgadas y no puedo colocar los remaches a una distancia menor de 4 veces el diámetro. Por lo tanto, debo distribuirlo en 3 hileras y no en 2. 2 hileras de 20 y una de 18. Y el paso transversal es el 75% del paso de remache, va a ser de 15,32 de pulgada. Simplemente le saco el 75% a el paso a 625. Fíjense bien aquí en esta lámina que yo distribuyo mis 3 hileras de remache. Lo máximo que puedo colocar en una hilera es 20 remaches. Es por eso que los tengo que distribuir en 3 filas, porque si me paso de 20 remaches, la separación entre remache y remache va a ser menor a 3 veces el diámetro. Ubicándolo de esta manera, yo tengo que la distancia que hay aquí entre remache y remache es de 4 veces el diámetro del remache, que ya la mencionamos anteriormente, que era de 5 octavos. Igualmente, la distancia que hay entre el borde y la primera línea de remache es 2 veces el diámetro, que dijimos que era 5,16. Y a su vez, el paso transversal, dijimos que era el 75% del paso normal del remache. De esta manera quedarían distribuidos en la junta, en el empalme de la solapa, quedaría distribuido los 58 remaches que nos dio el cálculo de la reparación. Esto es todo, entonces espero que la explicación haya sido útil. Cualquier duda me avisan, me llaman y bueno, voy a dejar una actividad de un ejercicio para que la ejecuten y va a ser evaluada. Gracias por su atención.